Buenos días, queridos hermanos, amigos. Estamos una vez más predicando la palabra de Dios, donde es una semana especial, donde es una semana santa, donde recordamos lo que hizo Cristo por nosotros en esa cruz, ¿verdad? Hoy sería el día donde crucificaran a Jesús. Acuérdense que yo llevé una meditación, un estudio el año pasado de la Semana Santa, diciendo cuándo había muerto Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo tuvo que haber sido enterrado el jueves, entonces fue jueves al viernes un día, viernes a sábado otro día, y sábado, domingo el tercer día donde Jesucristo resucitó. Acuérdense que Jesucristo el domingo es nuestra Pascua. ¿Por qué nuestra Pascua? Porque Jesucristo resucitó. Gloria a Dios por esta semana, donde es una semana muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos primeramente el Evangelio en esta semana, que Cristo muere en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Tenemos un Dios vivo, no un Dios clavado en una cruz, sino un Dios vivo donde está en los cielos intercediendo por sus hijos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Romanos. Seguimos hablando de Romanos, donde vamos a tener una lectura. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necio, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bueno, vamos a orar. Agradecido, Padre, por este tiempo que en esta venida, Señor Dios, que tú has hecho, que con tu buena mano, tu creación, oh Dios, cómo no adorarte, cómo no bendecir, Señor, a un Dios 3 veces santo, un Dios que nos da su palabra para que la entendamos, para que la estudiemos, para que la obedezcamos y para ser diferente a un mundo perdido, Dios. Ayúdanos, como tus hijos, Padre amado, a tener una vida transformada y cambiada a través de tu palabra, y que sea tu palabra que esté hablando en esta mañana a cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Gracias, guíame, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en esta avenida Charchi, ¿verdad? Aquellos que no conocen, que no son de este departamento, esta es la avenida Charchi, muy linda, ¿verdad? Su naturaleza, muy hermoso paisaje, muy lindo lugar para venir a visitar a Durán. Bien, como dije, es una semana especial donde es una Semana Santa donde tenemos que estar recordando a nuestro Dios, ¿verdad? Todos los días hay que recordarlo, pero más hoy, o sea, toda esta semana, siendo que es la semana principal del cristianismo. Bien, vimos la semana pasada lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos la ira de Dios, ¿verdad? Este mundo, lo que estamos pasando por esta pandemia, lo estuvimos mirando a través de la palabra de Dios, es la ira de Dios sobre este mundo, un mundo que no quiere conocer a Dios, en un mundo que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Bueno, Dios trae su juicio. Dios es amor, pero también Dios es justicia y trae su juicio. Al haber una justicia, al haber una ley, hay un juez. Bueno, Dios es el juez. Entonces, hoy en día estamos viviendo, como dije, un momento especial por este virus. Nada escapa de la mano de Dios. Dios tiene el control de todo. Pero bueno, ¿por qué estamos pasando esto? Porque el mundo está bajo de la ira de Dios. Bien, también vimos que la iglesia, ¿verdad?
Vimos que la iglesia es un lugar donde son un grupo de personas, redimidos por la sangre de Cristo, cambiados, transformados, nacieron de nuevo, personas nuevas, personas diferentes a este mundo, actúan diferentes, viven diferentes, hablan diferentes, y sometidas por supuesto a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano y no me someto a la palabra de Dios, no estaría mintiendo, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que la iglesia es algo distinto a este mundo. Y terminamos en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, ¿qué es las cosas hechas? La naturaleza, lo que estoy moviendo, el aire, el oxígeno, los árboles. El mundo no tiene excusa, ¿verdad? Diciendo que no hay Dios. El agua, la lluvia, el cielo, bueno, todo lo que Dios ha hecho, el mundo no tiene excusa cuando esté delante de Dios y decir, yo no te conocía, Dios. ¿Cómo no va a decir el Señor? ¿No viste mi creación? También otra cosa que Dios creó, también como estuvimos viendo, fue la iglesia. La iglesia, Jesús ganó su iglesia, ¿verdad? Con su sangre. En una semana como esta, una Semana Santa, Él hizo esa obra en la cruz. ¿Para qué? Para tener un pueblo redimido, elegido por Él. ¿Para qué? Para que le sirva, para que vivan diferentes, para que el mundo vea que hay personas diferentes, que piensan diferente, que actúan diferente. Bueno, también el mundo no va a tener excusa cuando esté delante de Él, ¿verdad? Y bueno, hoy nos toca el versículo 21. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bien, les vamos a ver la primera parte. Habiendo conocido a Dios, como dije, habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza, a través de su iglesia, bueno, el mundo no tiene excusa. Pero también vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo el ser humano se ha corrompido, cómo el ser humano se ha torcido, cómo el ser humano va bajando una escalera para abajo, ¿verdad? Porque a veces miramos y pensamos, sí, vamos evolucionando, qué bueno, sí, vamos para arriba, pum. No, bíblicamente el hombre va más para abajo. ¿Por qué? Porque se ha separado de Dios. Este mundo no quiere escuchar a Dios, ¿verdad? A pesar de que ve la creación de Dios, a pesar que ve la iglesia que actúa diferente y son diferentes, este mundo no quiere conocer a Dios. Pero bueno, no van a tener excusa. Y vamos a ver los 7 pasos de la degeneración del hombre. El hombre se ha degenerado. ¿Por qué? Porque se ha separado de Dios. Dios hizo la humanidad, ¿por qué nos hizo Dios? Bueno, para que le glorifiquemos, para que le sirvamos, para que le adoremos. Pero este mundo no quiso saber nada de Dios. Entonces Dios está derramando hoy en día su ira sobre este mundo, ¿verdad? Un mundo que no quiere saber nada de Dios. Bien, seguimos en Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Bueno, muchas veces decimos, ¿para qué está el ser humano? ¿Para qué hizo Dios el ser humano? Entonces, para que le glorificara. Miren lo que dice Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16, versículo 24 al 29. Problema con los papeles. Dice así: cantad entre la gente su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, y de ser tenido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Bien, Dios está ordenando que le adoremos. Dios hizo al ser humano ¿para qué? Para que le adore, para que le sirva, para que tener una relación íntima con el ser humano. Pero el ser humano, desde el momento que Adán y Eva pecaron, fueron echados, ¿verdad?, del huerto de Edén. ¿Por qué? Por su pecado, por pecado. Entonces vemos cada año cómo el hombre se va degradando. Y tú me vas a decir, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, porque el pecado crece. Y al pecado crecer, ¿verdad? Dios dice en este pasaje, en este contexto que leímos, que Dios dejó a este mundo de lado. ¿Por qué? Porque el mundo dejó de lado a Dios y se olvidó de Dios. No le glorificaron como a Dios. Entonces, tenemos que ver las cosas, aquellos que somos espirituales, ver espiritualmente por qué pasan las cosas. Bueno, ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado. La desobediencia de la palabra de Dios es pecado. Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Es lamentable ver, ¿verdad?, en estos países que la pandemia ha crecido mucho, cómo la gente muere, ¿verdad? Pero es lamentable ver que la gente tiene que caer en una enfermedad, en una pandemia para acordarse de Dios. Uno ve gente orando en las calles, como han subido en las redes sociales, y uno dice, qué bueno, gloria a Dios, están buscando a Dios. Pero necesitamos caer tan bajo para que despertar, que Dios nos sacuda, que sea ese Padre que nos discipline. Tantas veces nos habla a través de su palabra, tantas veces nos dice, hagan esto, hagan aquello, denme la gloria, que yo soy Dios. Y el ser humano no quiere darle la gloria a Dios. Bueno, y Dios tiene que zarandear este mundo, porque este mundo no le glorifica como a Dios. Él es el que merece la gloria. Y el hombre lo que ha hecho es darse la gloria a él mismo, darle la gloria a cualquier cosa menos a Dios. Bien, seguimos adelante con el mensaje. Entonces, pero bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, que está la iglesia. La iglesia glorifica a Dios, la iglesia está para alabar a Dios. Pero bueno, recuerden lo que le pasó al Señor Jesucristo cuando fue tentado. Fue tentado por Satanás. ¿Para qué? Para desobedecer la palabra de Dios. Fue tentado por Satanás. ¿Para qué? Para dudar de la palabra de Dios. Entonces, ese es el trabajo del enemigo. Estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que Romanos está escrito para una iglesia, la iglesia de Roma. Entonces no está escrito para inconversos. Está escrito para que la iglesia vea cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios, qué es lo que le gusta a Dios. Bueno, Satanás quiso venir y torcer la palabra de Dios. Satanás vino y quería hacer dudar de la palabra de Dios. En el hombre, en la mujer, en el huerto, el primer hombre y la primera mujer, Eva, fue tentada por Satanás, haciendo ¿qué? Dudar de la palabra de Dios. Con que Dios has dicho, será así, será tan así. No lo hagas así. No seas tan tajante. No seas... Y así es el trabajo de Satanás. Pero bueno, Dios quiera que nosotros como iglesia seamos aquellos hijos obedientes que le estemos dando gloria a Dios, ¿verdad? Que no seamos como el mundo que no le da gloria a Dios. Bueno, ¿qué es darle gloria a Dios? Una de las cosas es obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. ¿De qué vale yo servir, hacer lo que haga, predicar precioso, pero si no obedezco la palabra de Dios, no tengo la bendición de Dios, sino que estoy bajo la ira de Dios? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo 29. Salmo capítulo 29, versículo 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos, poderoso. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dad a Jehová en la hermosura de su santidad. Bien, una y otra vez Dios dice, bueno, denme la gloria. Denme la gloria que yo merezco, porque yo soy Dios. Ustedes están creados para eso, para adorar, para servirme. Romanos. Volvemos a Romanos. Tú capaz que me dice, bueno, pero eso está escrito en el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, ¿cómo tenemos que glorificar a Dios? Unidos. Unidos primeramente por la palabra de Dios, por supuesto, porque sin la palabra de Dios no podemos llevar nada a cabo, ¿verdad? Vamos a hacer, yo pienso, yo creo, yo soy tal cosa y bueno, me tienen que seguir a mí. Y el cristiano sigue a Cristo, el cristiano sigue la palabra de Dios. Pero bueno, se necesita estar juntos, glorificando a Dios y obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces, tratar de escuchar a aquellos predicadores que predican la palabra de Dios, que predican la sana doctrina, que instan a que la iglesia y los cristianos estén obedeciendo la palabra de Dios. Que obedezcan. En el Antiguo Testamento Dios mandaba a sus profetas diciendo obedezcan. Y ahora, hoy en día, están los predicadores, aquellos que predican la sana doctrina, obedezcan. Bueno, vemos lo que le está pasando al mundo. No esperemos, ¿verdad?, que Dios zalandee también a su iglesia por desobediente a la palabra de Dios. Volvemos a Romanos, capítulo 1. Estamos viendo, ¿verdad?, el abandono de Dios, la ira de Dios sobre este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo no le da la gloria a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Así es este mundo, ¿verdad? Es un mundo ingrato, es un mundo donde no da gracia, es un mundo donde se ha olvidado la cortesía. Buen día, buenas tardes, gracias. Así es este mundo, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que hay un mundo así ingrato, un mundo que no da gracia, pero está la iglesia, ¿verdad? La iglesia, Dios dice dar siempre gracia. Dios siempre está dando a sus hijos, y sus hijos que están dando, gracias, y así es la vida del cristiano, la gracia. Buen día, buenas tardes, nos ven, ¿verdad?, a los hermanos en la calle, hola, ¿cómo están? Qué bueno. Está con gente con su vecino, hola vecino, buen día, buenas tardes, que es cortés, es amable, ¿verdad? El Hijo de Dios nos enseñó cómo ser con las personas. No puede ser que, ¿verdad?, que aquellos que decimos que somos los representantes del Hijo de Dios no seamos ingratos, no seamos agradecidos, no tengamos amabilidad, no tengamos cortés con las personas. Los hijos de Dios somos así, ¿verdad? Somos agradecidos, primeramente con un Padre Celestial que nos da todo, con un Padre Celestial que nos cuida, con un Padre Celestial que siempre está peleando la batalla por sus hijos, pero también agradecido con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, porque ellos siempre están ahí y siempre estamos nosotros dando gracias. Pero bien, seguimos adelante, ¿verdad?, analizando la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, muchos versículos, y esa es la idea, venir y predicar la palabra de Dios. Venir y predicar la palabra de Dios. Yo venir a poner pensamientos de hombre, no, sino siempre hablando de la palabra de Dios. Esa es la idea, ¿verdad? Venir a hablar de lo que Dios me ha tratado a mí y poderlo yo compartir con ustedes. Porque si el mensaje no trata primero conmigo, menos va a tratar con ustedes. Entonces esa es la idea, ¿verdad?, de conocer a un Dios que está airado contra este mundo porque no le obedece, pero que su iglesia esté obedeciendo. ¿Y obedeciendo qué? ¿A hombres? No, a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 44 y 48. Pero os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen, orad por los que ultrajan y persiguen. ¿Para qué? Dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacéis salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Bueno, así es nuestro Padre. Bueno, y el Hijo de Dios es así. Y es imposible decir, soy hijo de Dios y hacer lo que dice Dios, ¿verdad? ¿De qué sirve saludar y ser agradecido con los que son buenos? Bueno, hay que saludar, querer también, dice Jesús, aquellos que son malos, aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Bueno, también su iglesia demuestra cómo es Jesús. Jesús, bueno,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Bueno, esto lo vemos a diario, ¿verdad? El mundo hace esto, el mundo ayuda y sirve al que le ayuda y sirve. El cristiano no. El cristiano ayuda, ¿por qué? Porque sabe que Dios le ayuda en todo momento. Un hijo de Dios sabe, es cortés, es agradecido. ¿Por qué? Porque su Padre le da. Y el Hijo de Dios, al representar a Jesús en la tierra, da. No utiliza dinero muchas veces, ni dinero o cosas materiales, sino a veces da un saludo, un abrazo, o hola, ¿cómo estás? Manda un mensaje. Hoy en día no podemos visitarnos mucho, ¿verdad? Porque estamos en tiempo de pandemia, pero bueno, manda un mensaje. También se preocupa por las personas. Bueno, ¿qué será fulano? Vamos a orar por sultano, vamos a orar por fulano, vamos a orar por aquel que nos aborrece, para que se salve y conozca a Dios. Nosotros antes éramos así, y éramos también como el mundo, no tenemos que olvidarnos de eso. Ahora no somos mejor que el mundo, reconocimos que éramos peores, lo peor del mundo. Fuimos humillados delante de Dios. ¿Por qué? Porque reconocimos que somos pecadores. Reconocimos que somos lo peor que hay en este mundo. Entonces, podamos reflexionar y pensar, ¿qué era yo? ¿Era lo mejor que el mundo? Bueno, Dios quiera que verdad podamos analizarnos a través de la Biblia y ver que Dios salvó lo peor de este mundo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 19. Y a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son insensatas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que echen manos de la vida eterna. Bueno, ¿ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de un cristiano y ven la diferencia de este mundo? Los ricos de este mundo son aquellos que piensan, ¿verdad?, que se llevan todo por delante, que tienen el poder. Pero bueno, el cristiano que tiene posesiones en este mundo, ¿para qué la tiene? Para dar, para ayudar, para poder ayudar a aquel que necesita. El cristiano no se cree superior a nadie, sino que el cristiano sabe que sus hermanos son mejores que él. Cuando Juan el Bautista, le preguntaron los discípulos de Juan, mirá que está Jesús ahí, vos vas quedando para atrás. Y Juan dijo, es necesario que él crezca y yo mengue. Bueno, así es el pensamiento de un cristiano, ¿verdad? El pensamiento de un cristiano, de un hijo de Dios, ve al hermano como superior. Se alegra cuando el hermano le está yendo bien. Bien. Entonces, vimos el primer paso, como dijimos, conocen a Dios, o sea, no tienen excusa de que no conocen a Dios. El segundo paso, no le glorificaron como a Dios. Y el tercer paso, no le dieron gracias. No le dieron gracias. El cuarto paso, que vamos a ver, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ese es el cuarto paso. Se envanecieron en su razonamiento. ¿El cuarto paso de qué? Del degeneramiento del hombre. Del hombre de ir cada vez peor. Bueno, se envaneció en su razonamiento. Cuando una y otra vez Dios habla, cuando una y otra vez Dios está tratando con este mundo, y este mundo dijo, no quiero saber nada de Dios. Bueno, ¿qué le pasó? Su mente quedó dura, ¿verdad? Quedó como este árbol, no entra la palabra de Dios ahí adentro. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Verdad? Mató a su hermano, aquellos que conocen la historia. Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque las obras de Abel eran buenas y las de él eran malas. Y así es este mundo, ¿verdad? Se enoja tanto, no razona y hacen cosas terribles, cosas que desagradan a Dios. Entonces, ojalá que no seamos como el mundo, ¿verdad? Los cristianos,
no debemos ser como el mundo. Cuando una y otra vez nos hablan, su palabra nos habla, su palabra nos trata y nosotros decir, no, no quiero, voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que mis sentimientos quieren, voy a hacer lo que mi mente quiere, lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que podamos hacer lo que Dios dice en su palabra. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Estaba leyendo mal. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es muy clara la palabra de Dios, ¿verdad? Es muy clara cuando decimos, bueno, de gente que dice, bueno, yo soy cristiana. Bueno, ¿cuáles son sus frutos? El mundo tiene su razonamiento entenebrecido, su razonamiento endurecido y no quiere, ¿verdad?, someterse a la palabra de Dios. Pero el cristiano sí está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. Pero bueno, si tú dices que en tu vida tienes celos, que tu corazón está envanecido, que te crees superior a los demás, que estás llevando en contra la verdad. Bueno, la Biblia dice, el versículo 15, dice, porque esta sabiduría no es de que desciende de lo alto. O sea, no estás representando, sino la sabiduría esta que tú representas es terrenal, es animal, diabólica. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, ¿de qué? Toda obra perversa. Pero la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría de aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que son sabios en la palabra de Dios por tener el Espíritu Santo, dice que es pura, después pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia. ¿Y de qué? Y de buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Sus frutos nos dicen, ¿verdad?, cómo es el mundo y cómo es un cristiano, cómo es un mundano y cómo es un hijo de Dios, cómo es un hijo de Satanás y cómo es un hijo de Dios. Es bien fácil, la palabra de Dios es práctica, es sencilla de entender. Simplemente ver los frutos de las personas, ¿verdad? Y nos damos cuenta. El fruto, el versículo 18, el fruto de la justicia, o sea, el fruto de aquel que obedece la palabra de Dios, de aquel que quiere obedecer la palabra de Dios, se siembra en paz, se predica en paz. ¿Para qué? Para aquellos que hacen la paz. No podemos decir que somos cristianos, ¿verdad?, y no estamos llevando la paz adelante, si no estamos llevando contención, estamos llevando pleitos, celos, ira, contienda. Bueno, eso no es de Dios, eso es del enemigo. Entonces, como dije, ¿ven la diferencia de un cristiano y de un mundano? ¿Ven la diferencia de lo que es una persona abierta en su mente, de querer entender la palabra de Dios, de querer obedecer, de querer aprender la palabra de Dios? ¿Ven la diferencia de una persona dura que no quiere obedecer la palabra de Dios? Bueno, ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que veamos la diferencia de lo que le pasó a Caín y lo que le pasó a Abel. Caín odió a su hermano porque la obra de su hermano, los frutos de su hermano, eran agradables delante de Dios. Y los frutos de él, o sea, de Caín, eran malos delante de Dios. No fueron aceptables. ¿Por qué? Porque Caín quiso hacer lo que él quiso. Caín quiso hacer, yo creo, yo pienso, yo voy a hacer esto que es mejor. Y desobedeció la voluntad de Dios. Abel obedeció la voluntad de Dios. Bueno, ¿a quién estamos representando aquí en la tierra? ¿A Caín o a Abel? Santiago. Bien, Santiago leímos recién, ¿verdad? Perdón. Vamos a Juan. Juan, capítulo 3,
versículo 19 al 21. Y esta es la condenación. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, ¿por qué la condenación? Porque yo soy malo y vos sos bueno. No. Acá la Biblia es bien clara y nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es Jesús, ¿verdad? Dios vino al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz? Porque sus obras son malas, dice la palabra de Dios. Versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, o sea, lo que hace lo malo, ¿qué es hacer lo malo? Desobedecer la palabra de Dios. Aborrece la luz y no viene a la luz. Es bien clara la Biblia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no viene a la luz? Porque sus obras no sean reprendidas. O sea, no viene a la palabra de Dios. No quiere venir a la palabra de Dios. No quiere obedecer la palabra de Dios. Incita a no obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su razonamiento está entenebrecido, su razonamiento está endurecido y no quiere someterse a la palabra de Dios, sino quiere hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, la Biblia es bien clara. Versículo 21, mas el que practica la verdad, ¿qué hace? Viene a la luz, viene a la palabra de Dios, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Biblia es bien clara, ¿verdad? El cristiano, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, quiere someterse a la luz, quiere vivir, hablar, obedecer la palabra de Dios. Bien, bueno, ojalá que nos estemos analizando, ¿verdad? Porque esa es la idea, analízate, como yo me analizo día a día y veo ver mi vida y mi condición delante de Dios. Analízate, analicémonos juntos para ver qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos pensando. Si nuestros pensamientos están de acuerdo a los pensamientos de Dios, o mis pensamientos están de acuerdo a este mundo, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Romanos, capítulo 1. Seguimos hablando de los 7 pasos de la perversión humana, donde el hombre va en decadencia. El quinto paso es el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, ¿qué es una persona necia? La Biblia dice que los necios dicen, no hay Dios, no creemos en Dios. Salmo 14. Salmo 14. Versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entre eso estábamos tú y yo, ¿verdad? Aquellos que somos hijos de Dios, nos estamos ahí, estábamos metidos ahí. No éramos buenos. No es que Dios nos buscó porque sí éramos buenos. No, nos buscó porque éramos los más malos de este mundo. Porque Él nos salvó, tuvo misericordia de mí, tuvo misericordia de ti que eres hijo de Él. ¿Para qué? Bueno, para que no seamos necios, ¿verdad? Para que salgamos al mundo a hablar de Dios y dar a conocer ¿qué? La Biblia. Dar a conocer los mandamientos de Dios. El mundo dice no hay Dios, el cristiano dice sí hay Dios. El mundo dice yo hago lo que quiero, el cristiano dice no, hay que hacer lo que dice Dios. Entonces, Dios ganó con su sangre la iglesia. ¿Para qué? Para que demuestre al mundo que hay un Dios. Para que demuestre al mundo que se puede vivir diferente, ¿verdad? Para que demuestre al mundo que el cristiano quiere abrir su cabeza y conocer a un Dios sabio. El mundo dice no, el cristiano dice sí. Salmo 53. Salmo 53. Versículo 1 al 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Nadie buscaba a Dios. Nadie vino a buscar a Dios, sino que vino Dios a buscar a los que habían ser salvos. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue Dios mismo que vino a buscarme a mí. No es que yo sí era tan bueno, y mirá, y buscaba todos los días a Dios. No, mentira. El ser humano no busca a Dios. El ser humano no quiere saber nada de Dios. Es Dios que busca al ser humano. Es Dios que insiste, que se arrepienta, que crean, que estén mirando su palabra, que estén pensando en lo que Él hizo por ustedes. En una semana especial como esta, todo el mundo la ha cambiado, semana de turismo, semana de cerveza, semana de la criolla, es la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa donde Jesucristo hizo la obra más grande que nadie ha hecho. Jesucristo, aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, ese, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre eso perdido era yo. Entonces, no pensemos, ¿verdad?, que Dios vino a buscar a los mejores. Dios vino a buscar a los peores, a los peores. ¿Para qué? Para que creyéramos en el Evangelio, para que predicáramos el Evangelio, para que viviéramos el Evangelio. Efesios, capítulo 4. Vamos al Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 4. Acuérdense que siempre las cartas paulinas, la mayoría, de las cartas paulinas, están escritas a la iglesia. Porque dicen: eso es para el mundo. Sí, para el mundo. No, están escritas, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo escritas para la iglesia. Efesios, dije, capítulo 4, versículo 17 al 18. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea, no anden haciendo lo que hace el mundo, haciendo lo que el mundo piensa, haciendo lo que yo pienso, lo que yo quiero. No, dice la Biblia, no anden más como andaban antes, no vuelvan atrás. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, así estábamos nosotros antes, ¿verdad? Así éramos antes. Bueno, Dios dice, no anden como andaban antes. Anden, ustedes que son los hijos de Dios, sometidos a la palabra de Dios, sometidos a un Dios santo, sometidos a obedecer la palabra de Dios. Porque ¿qué es un cristiano? Es un hombre, una mujer obediente a la palabra de Dios. ¿Ah? Romanos, volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 23. El sexto paso del hombre que se corrompe. Dice así: y cambiaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué este mundo tiene la ira de Dios? Porque este mundo cambió la gloria de Dios. ¿Para qué? Para darse la gloria a Él. ¿Tá? Yo le doy la gloria a lo que yo quiero, le doy la gloria a mi vida, adoro puede ser a otro Dios, ¿verdad? A otro Dios pagano, no al Dios de la Biblia. Y una y otra vez lo vemos a través del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿verdad? Cambiando la gloria de Dios, no le dieron gloria a Dios, sino que le dieron gloria a los dioses paganos, a los dioses de los pueblos vecinos, ¿verdad? Pero bueno, no podemos perder la raíz, no podemos perder por qué fuimos creados, para adorar a Dios. No podemos cambiar la gloria de Dios, ¿verdad? El hombre y la mujer se hizo para adorar a Dios. Pero Adán y Eva no quisieron. Adán le obedeció a su mujer, ¿verdad? Y no quiso obedecer la voluntad de Dios. La mujer fue tentada a desobedecer la palabra de Dios. Satanás vino y tentó a la mujer. La mujer vino y tentó al marido. Y ambos cayeron, ¿verdad?, en el pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia a la palabra de Dios. Bueno, vemos cómo actúa Satanás, cómo actúa el hombre, ¿verdad? El hombre atacó a la mujer atacó al hombre. Ambos cayeron en pecado, fueron echados del huerto del Edén, ¿verdad? Por un pecado. ¿Por qué? Porque cambiaron de adorar a Dios para obedecer a lo que querían los hombres, o obedecer lo que quería
Satanás. Juan 3, versículo 18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué las personas van al infierno? Porque no obedecen la palabra de Dios. El mundo no quiere obedecer la palabra de Dios. El mundo cambió la gloria de Dios para adorarse ellos mismos. El mundo no quiere adorar a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿por qué van al infierno las personas? Porque no creen, no obedecen la palabra de Dios. Creer en la Biblia es obedecer. Y esta es la condenación. Ahí dice Dios, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, ¿y qué hizo el hombre? Amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus frutos. El Señor mismo dijo, miren los frutos de aquellos que dicen ser mis hijos. Miren los frutos. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, viene a la palabra de Dios, quiere adorar a Dios, ¿verdad? No cambia la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Entonces, una y otra vez, el cristiano, el Hijo de Dios, va a incitar siempre a ¿qué? A obedecer la palabra de Dios, a no torcerse de la palabra de Dios, a pelear por la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios en su vida, en su casa, ¿verdad? Y obviamente en la iglesia, en el templo, donde nos reunimos y nos congregamos, cuando, ¿verdad? Podemos congregarnos. Ahora en este tiempo no podemos, por la norma del gobierno, y para protegerme yo, proteger a mi prójimo, amar a mi prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque cuando desobedecemos a la autoridad, desobedecemos a Dios, dice la palabra de Dios. Cuando yo no cuido, bien, yo no me cuido, bien, voy a morir, me puedo morir, ¿verdad? Me puedo contagiar, pero también puedo contagiar a otros. ¿Y eso qué es? No amar al prójimo. Entonces, debemos analizar y pensar, ¿verdad? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué las hacemos? Porque Dios lo manda. Pero bueno, este mundo cambió la gloria de Dios, no quiere saber nada de Dios. Entonces, este mundo sigue la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y por eso cambiaron la gloria de Dios. Entonces, el mundo hace estas cosas, el cristiano no, ¿verdad? El cristiano no anda atrás de la vanagloria de la vida, no anda atrás para que el mundo lo aplauda, no anda atrás de los deseos de los ojos. Dice el Eclesiastés que los ojos y el infierno nunca se sacian, siempre quieren más, dame, 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 ¿verdad? Nunca hay un fin, porque también nuestros ojos siempre quieren más y más, más y más. Y el infierno también siempre tiene lugar, ¿verdad? Y bueno, Eclesiastés lo dice en ese libro tan precioso escrito por Salomón. Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, todo aquel que le obedece, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué bendición, ¿verdad?, de tener a un Dios que está con una mano, enojado, volcando su ira sobre este mundo, pero también con la otra mano, un Dios de amor, donde dice arrepiéntete, cree en el Evangelio, cree en Jesús, cree que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree y no irás, y vas a ir al cielo. Cree en mi Hijo, cree en la obra de mi Hijo, cree en lo que hizo en la Semana Santa mi Hijo. Qué lindo, ¿verdad?, ver a un Dios enojado con el pecado, airado con el pecado, pero que ama el pecado, que está una y otra vez, a pesar que el hombre cambió la gloria de Dios por adorar a sí mismo, adorar a los dioses paganos de este mundo, a los deseos de su carne, pero también Dios está con su mano extendida, pidiendo y rogando a través de sus predicadores que se arrepientan y crean en el Evangelio. Hoy en día debemos también nosotros, los hijos de Dios, mirar y examinarnos una y otra vez, como Pablo lo dice en Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si están en el camino verdadero, si están andando como Dios quiere, examinémonos. Bien, el séptimo paso, los Romanos, volvemos a Romanos, capítulo 1, versículo 24.
vivimos el versículo 3, el versículo 23, que era el sexto paso, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. El versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. O sea, por lo cual, todos los versículos anteriores, bueno, todos hicieron todas estas cosas, bueno, Dios dice, bueno, los entregué. Está. Los entrego a la inmundicia. El mundo quiere la inmundicia, quiere la inmoralidad sexual. Yo los entrego. Yo los entrego. Primer paso era conociendo a Dios. Segundo paso, no le glorificaron como a Dios. Tercer paso, no le dieron gracias. Cuarto paso, se envanecieron en su razonamiento. Quinto paso, profesando ser sabios, se hicieron necios. Sexto paso, cambiaron la gloria de Dios. Y séptimo paso, Dios los entregó a la inmundicia. Bien, decimos, oh, Dios, ¿es injusto Dios? No, Dios es mucha paciencia. Dios es misericordia. Dios es amor, pero también Dios es justo, ¿verdad? Es el juez justo que hace justicia. Yo no quiero saber nada de Dios, pero a pesar de que Dios se encuentra con un mundo que le da la espalda, Dios manda a su Hijo. Manda a su Hijo a morir por ti y por mí. Vamos a lo que hizo el pueblo de Israel. Jueces. Jueces, capítulo 10, versículo 11 al 14. Y Jehová respondió a los hijos de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Amón, de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado a dioses ajenos, habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Bueno, el pueblo de Israel hizo, lo que está haciendo este mundo, lo que hace este mundo, ¿verdad? Y vemos cómo Dios actúa. Como lo mismo que dice Romano, Dios está diciendo lo mismo al pueblo de Israel. Lo mismo que está diciendo Dios a su iglesia, que vean por qué Dios abandonó este mundo, la ira de Dios está sobre este mundo. Bueno, lo mismo hizo con su pueblo de Israel. Bueno, vemos que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios actúa igual. Cuando las personas no le adoran, cambian la gloria de Dios para adorarse ellos mismos, para adorar a otros dioses, Dios los entrega, Dios los deja, como dejó al pueblo de Israel, que vinieran los pueblos paganos, los llevaran de esclavos, los torturaran, pasaran mal, y ahí recién el ser humano clama a Dios, Dios, ten misericordia de nosotros. Hoy en día tiene que haber una epidemia, una pandemia, ¿para qué? Para que el ser humano diga, Dios, ten misericordia de nosotros. Crónicas, segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie, donde estaba más alto, el pueblo les dijo, así dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por habéis dejado Jehová, Él también os abandonará. Bien, ¿por qué Dios abandona a su pueblo, al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios abandona un mundo? ¿Por qué muchas veces la iglesia no tiene bendición? ¿Por qué la iglesia muchas veces no prospera? ¿Por qué la iglesia no se convierte en las personas? Porque la iglesia ha abandonado a Dios. Porque el mundo está bajo la ira de Dios. Porque el mundo abandonó a Dios. Porque el pueblo de Israel en el pasado estaba y caía en persecución. ¿Por qué? Porque estaba abandonando a Dios. Entonces Dios abandona, ¿verdad? Corta su bendición. ¿Por qué muchas veces el cristiano no prospera? Porque el cristiano no obedece la palabra de Dios.
Entonces Dios tiene que agarrar su vara y darnos, ¿verdad? Darnos con la varita de la corrección para que nosotros nos acomodemos, nos arrepintamos, confesemos el pecado y ahí vamos a alcanzar misericordia. Cuando nos apartamos, cuando confesamos el pecado, ahí recién vamos a alcanzar misericordia. Salmo 81. Salmo 81. Versículo 11 al 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. ¿Vieron otra vez? Lo dejé. Caminaron sus propios consejos. O sea, hicieron lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, lo que ellos habían estudiado, lo que ellos veían, pero no lo que veía Dios. Dice versículo 13. Oh, si me hubiesen oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, en un momento habría yo derribado a su enemigo y vuelto mi mano contra su adversario. Los que aborrecen a Jehová se lo habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña los saciaría. Bien, vemos por qué el pueblo de Israel no fue bendecido. Porque ellos abandonaron al Dios de Dios, al Señor de señores, al Señor de señores. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia por qué Dios se enoja contra el mundo? ¿Por qué Dios se enoja contra su pueblo de Israel? ¿Por qué Dios se enoja contra su iglesia? Porque no obedecen la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 7 al 14. Palabra del Señor Jesús. Y había uno... Perdón, estaba en Marcos. Mateo 15, versículos 7 al 14. Hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. No lo que entra de la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, y esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bueno, vemos que en ese entonces, cuando Jesús, nuestro Salvador, hablaba, se ofendía, ¿verdad? Ofende la palabra de Dios. Claro que sí. La palabra de Dios tiene que molestar, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que hacer la obra en tu vida y en mi vida. Me tiene que criticar, me tiene que señalar la palabra de Dios. Y verdad, qué feo es cuando vemos que Dios, en su misericordia y en su amor y su paciencia, me habla y me dice: estás errando, hijo mío. Estás pecando, hijo mío. Bueno, que Dios quiera, ¿verdad?, que podamos tener un corazón abierto, una mente abierta para entender la palabra de Dios y entender lo que Dios quiere hablarnos. Dios siempre, cuando estuvo en esta tierra, ¿con quién tuvo problemas? Con los fariseos, con los religiosos. Los religiosos, ¿qué hacían? Metían sus mandamientos, sus razonamientos, su religión dentro de los mandamientos de Dios. Y llegó un momento que obedecían más los mandamientos de los hombres que los mandamientos de Dios. Entonces se enojaban cuando el Señor Jesucristo le decía: ustedes son un hipócrita porque dicen una cosa y hacen otra. Ustedes son sepulcros blanqueados, son hijos de Satanás, son generación de víboras. Y se ofendían, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: ¿los ofende? Dejadlo, son ciegos, son guías de ciegos, ¿verdad? Ambos van a caer en un hoyo. Entonces, claro que ofende, y tiene que ofender la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios está ofendiendo es porque te está obrando en mí. Entonces, ver la diferencia, ¿verdad? La diferencia de un religioso, como lo vemos aquí, a la diferencia de uno que quiere hacer la voluntad de Dios.
Bueno, los hijos de Dios, como dije, queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos abrir nuestro corazón y nuestra mente a la voluntad de Dios. Queremos estar llenos de sabiduría, de la palabra de Dios. Pero el mundo no quiere. El mundo está lleno de su sabiduría, el mundo está lleno de inmundicia, de adulterio, de fornicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dice el versículo 24 de Romanos, capítulo 1, por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bueno, llegó a la decadencia del ser humano, ¿verdad? De estar abandonando a Dios, dejar a Dios de lado. Bueno, Dios lo entrega a la inmoralidad sexual. Y ahí es donde vienen las enfermedades sexuales, el SIDA. ¿Por qué? Por la inmoralidad del hombre. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y ahí el hombre se ha torcido de una manera, se ha degenerado del mundo de una manera, se ha pervertido de una manera que Dios tiene que castigar a este mundo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios también. Acuérdense que Corintio es una iglesia, está escrito para una iglesia. Segunda Corintios 12, versículo 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no halle tales como quiero. Está hablando Pablo, ¿verdad?, a la iglesia. Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iros, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva y humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que han pecado y se han arrepentido y no se han arrepentido de la inmundicia y de la fornicación y la lascivia que han cometido. Bueno, dice, todas estas cosas había en la iglesia. En aquel entonces todas estas cosas había. Sí, bueno, hoy en día también la iglesia está peleando contra estos pecados, ¿verdad? También la iglesia tiene que estar, como vimos la semana pasada, la iglesia es la policía, ¿verdad?, que pelea por la santidad de su vida. Quiero ser más santo, quiero ser más puro, ¿verdad? Como Pablo predicaba, exhortaba, enseñaba, lloraba por la iglesia, para que la iglesia pueda crecer. ¿Para que la iglesia pueda crecer en qué? En santidad, en obediencia a la palabra de Dios. Pues decimos, bueno, pero mirá que, bueno, si en Corintio había, hoy en día también tiene que haber, sí hay, pero esa gente no es salva, ¿verdad? Esa gente no es salva, porque la gente salva va a estar haciendo lo contrario, va a estar haciendo y peleando por la santidad, no por esas cosas. Antes éramos así, claro que éramos así, pero ahora somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo. Entonces Pablo lloraba y peleaba por esas personas que estaban dentro de la iglesia, para que fueran cambiadas, para que la iglesia también estuviera ayudando a esa gente, para que se arrepintieran. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Porque yo les cuento lo que yo pienso, no va a andar, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Acá da una lista, la Biblia, ¿verdad? Capaz que estás dentro de la iglesia y estás practicando estas cosas. Bueno, si estás practicando estas cosas, la Biblia es bien clara, ¿verdad? Bueno, si tú vas a la iglesia los domingos y practicas estas cosas, como hemos dicho en los estudios bíblicos, ¿verdad?, que estamos llevando a cabo de Romanos, y ahora lo estamos haciendo al aire libre, es para que nos examinemos, la iglesia se examine, el cristiano se examine, y bueno, y el mundo vea dónde va, en qué camino va. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Dios es bien claro, ¿verdad? Dios es bien claro en su palabra. Como dije hoy, es bien clara y entendible la palabra de Dios. No es necesario ser un catedrático, ¿verdad?, o un filósofo para entender la palabra de Dios. Bueno, practicas estas cosas, vas al infierno. Bueno, Dios quiera que podamos arrepentirnos, ¿verdad? Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día aceptable donde podés aceptar a Cristo y poder ser una nueva criatura. Efesios también, Efesios capítulo 5, también fue escrito en la iglesia. Estas cosas vías dentro de la iglesia en ese tiempo. Bueno, hoy también hay en este tiempo. La iglesia tiene que estar con los radares abiertos, ¿verdad? Para que la santidad de Dios fluya dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros hogares, dentro de los templos, que la santidad de Dios crezca. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7. Una vez más, dice la Biblia, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni aun podemos hablar de esas cosas. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien hacer acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, otra vez lo mismo, cuando Dios repite una y otra vez las cosas, repite otra vez, es porque es muy importante, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Cuando nosotros seguimos fábulas humanas, palabras vanas a hombres, pensamientos de hombres, ¿qué va a pasar? Acá la Biblia es bien clara, ¿verdad? La Biblia dice en versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿qué viene? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No caigamos en la desobediencia, de desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener la ira de Dios, bien clarito. No seáis pues partícipes con ellos. O sea, no participemos. Si alguien viene y dice, che, no vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hacer lo que yo creo. Vamos a hacer lo que yo pienso. Vamos a hacer algo que a mí me gusta. Y a Dios le gusta. Yo no estoy para agradar a hombres. Yo estoy para agradar a Dios. Bueno, y si yo agrado a hombres, tengo la ira de Dios sobre mi vida. Entonces yo tengo temor de Dios. Yo no quiero que la ira de Dios esté sobre mí. Yo quiero que la ira de Dios no esté sobre mí. Sino quiero que esté la bendición de Dios. ¿Y cómo va a estar la bendición de Dios sobre mí? Cuando yo obedezco la palabra de Dios. Tener temor de Dios. Saber que Dios está en todo momento y en cada instante mirando lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo hago. Obviamente que tengo pecado, sí, soy pecador. Obviamente que siempre voy a ser un pecador. Soy un pecador perdonado. Un pecador donde se está analizando siempre la vida delante de la palabra de Dios. Un pecador que quiere obedecer la palabra de Dios. Un pecador arrepentido que nació de nuevo. Pero también lucho con mi pecado. Diario lucho con mi pecado. No soy un super santo, sino soy un pecador perdonado que lucho contra mi carne, contra mi deseo. ¿Por qué? Porque quiero obedecer la palabra de Dios. Versículo 8. Porque en otro tiempo era tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, ese es mi deseo. Mi deseo y es mi oración que tú como hijo de Dios andes como hijo de Dios. Antes éramos tinieblas, o sea, los que desobedecen la palabra de Dios, ¿en qué andan? En tinieblas. Andan obedeciendo a las cosas de este mundo, obedeciendo a sus razonamientos como el mundo. Nosotros como hijos de Dios andamos y queremos andar en la luz, ¿verdad? Mas ahora sois hijos de luz, sois luz en el Señor, andad como hijos de Dios. Bueno, Jesús dijo, yo soy la verdad, soy la vida. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas. Bueno, ¿a quién sigues tú? Piensa. Este mundo está bajo la ira de Dios porque este mundo desobedeció a Dios. Este mundo no quiso saber nada de Dios. Bueno, Dios quiera que la iglesia, los cristianos, no estemos buscando la ira de Dios sobre nosotros. Que no esté la ira de Dios sobre nosotros, sino que seamos aquellos que somos seguidores de la luz, seguidores de Cristo, con nuestras buenas obras, con nuestra manera de hablar, con lo que incitamos, con lo que predicamos, con lo que enseñamos. ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñando a obedecer la palabra de Dios.
Estamos incitando a que la iglesia se arrepienta de sus pecados, que la iglesia esté amando la santidad, amando la obediencia de Dios. ¿A qué estamos incitando a la iglesia? Por eso mi deseo, hermano, es que juntos podamos obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué queremos obedecer la palabra de Dios? Para que la bendición de Dios esté sobre mi vida. La bendición de Dios esté sobre tu vida, esté sobre mi vida. Porque yo lo que quiero, hermano, es que ustedes también tengan bendición. No quiero que ustedes un día esté delante de Dios y dice, ¿por qué hicieron tal cosa? Porque Gustavo dijo que hicieran tal cosa. No, hermano, Dios me libre de incitarlo a desobedecer la palabra de Dios. Yo lo que siempre voy a incitar es a predicar la verdad, a hablar la verdad. En un mundo que no quiere saber nada de la verdad. Bueno, yo quiero saber la verdad, quiero conocer la verdad cada día. Y esa es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan, Padre, y a Jesucristo al cual tú has enviado. Y esa es mi idea y mi anhelo, de conocer más a mi Salvador y darlo a conocer a ustedes. Tratar de hablar lo que Dios me habla a mí, darlo a conocer a ustedes. Hermanos, que podamos estar juntos, unánimes, fortalecidos en el Señor para obedecer la palabra de Dios, amar a Dios, amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo, ser diferente a este mundo, ser obediente a la palabra de Dios. ¿Para qué? No para agradarme a mí, para agradar a Dios y así estar colmado de la bendición de Dios, colmado de paz, de fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Bueno, Dios quiera que en tu vida y en mi vida hagan esos frutos. Por favor, oren por la iglesia, oren por los hermanos, oren por el pastor, ¿verdad? También, sin duda, no es nada fácil llevar la obra adelante. Cada pastor, aquel que enseña la palabra de Dios, para que Dios le dé la sabiduría, la inteligencia, para que pueda llevar la obra adelante en santidad, en obediencia en la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Agradecido, Padre, por tu palabra, Señor Dios, orar para que tu palabra haga la obra en mi vida, en la vida de mis hermanos, y que juntos podamos estar más cerca de ti, que juntos podamos demostrar al mundo que somos luz, porque te seguimos a ti. Toda la gloria sea para ti, toda alabanza sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.